Hola, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a empezar con lo que es la introducción a la formulación de los problemas de optimización. Como les venía diciendo, los problemas de optimización podrían ser absolutamente cualquier cosa em, que busquen mejorar. Entonces, digamos, un problema de optimización podría tener como función o como objetivo disminuir costos, disminuir gastos, aumentar ganancias, aumentar utilidades, pero teniendo en cuenta un mismo sistema, es decir, unas condiciones. Em, digamos, si ustedes tienen una fábrica para hacer balones de fútbol y ustedes tienen 5 personas produciendo esos balones todo el tiempo y ustedes producen 20 balones al mes, lo que busca la optimización es producir o más producto, o sea, producir 40 balones al mes con esa misma cantidad de gente, es decir, manteniendo constantes los costos, pero manteniendo un aumento en la producción para así obtener un aumento en ganancias. Digamos que es una forma mejor de hacer, digamos, la optimización es, sí, una mejor manera de hacer las cosas, una mejor manera de hacer, realizar una actividad. Entonces, en ese caso que les estaba presentando es con menos costos, menos gastos de personal. Entonces, ¿qué es optimización? Optimización, como su definición lo dice, es la búsqueda de la mejor manera de realizar una actividad. Gracias a la optimización del proceso de producción, la fábrica funciona mejor. Entonces, es lo que yo les decía, es la mejora. Es mejora en cuanto a tiempos, es mejora en cuanto a actividades, es mejora en cuanto a gastos, costos, ganancias, en fin. Los componentes de un problema de optimización. Entonces, para identificar un problema de optimización tenemos 4 parámetros o 4 condiciones, por así decirlo. No, eh, 4 puntos importantes. Entonces, el primero es decisión. Entonces, un problema de optimización siempre va a tener una decisión. ¿Voy a implementar la máquina 1 o voy a implementar la máquina 2? Voy a producir 20 pelotas A y 20 pelotas B, o produzco mejor 40 pelotas B y 40 pelotas B y 0 pelotas A. Siempre tiene una decisión. ¿Cuántas pelotas produzco de color amarillo? ¿Cuántas de azul? ¿Cuántas de negro? En fin, siempre hay una decisión. Siempre me están preguntando cuánto qué decisión tomo o por qué camino me voy, por así decirlo, o qué cantidad de X o Y producto produzco. Información. Entonces nosotros, las decisiones normalmente son variables. Variables son incógnitas. Nosotros en matemáticas vemos incógnitas muy fácil. Siempre que ponemos una incógnita utilizamos la X. X que tiene el significado de la variable que no sé. Entonces, si a mí estoy en un problema de optimización y me dicen, y el problema es cuántas semillas produzco, X va a ser el número de semillas que yo voy a producir. En el caso de los balones, ¿cuántos balones produzco de X sub A, X con un subíndice de A, va a ser la cantidad de balones que tengo que producir tipo A. Entonces son decisiones que se representan mediante variables. Luego está la información. Entonces la información que me da el enunciado, información extra, como producir una pelota del tipo A me cuesta 20.000 pesos. Esos 20.000 pesos, que es el costo de producir una pelota en A, va a ser una información que les está dando a ustedes el enunciado. Entonces, la información nosotros los representamos como parámetros. Entonces, nuestra información es un parámetro. También nos pueden decir como cada pelota A necesita 2 operarios, sí, 2 operarios. Entonces, 2 operarios también va a ser otro parámetro.
Condiciones. Las condiciones son aquellas restricciones o son aquellas reglas que no se pueden pasar o que se tienen que cumplir para realizar el propósito que se les está pidiendo en el problema. Entonces, a ustedes les dicen, necesitamos saber cuántos balones de tipo A y cuántos balones de tipo B necesitamos producir para alcanzar una meta de, no sé, 500 millones de pesos. El costo de cada balón, de producir el balón tipo A es de 2.000, el costo de producir el balón tipo B es de 3.000, la cantidad de personas que se necesitan para producir el A son 2 y para producir el B son 3. Y condiciones. No se pueden producir más de 200 balones del tipo B, no se pueden producir más balones del tipo B que del tipo A. La fábrica solo trabaja 12 horas al día, no trabaja las 24 y trabaja 7 días a la semana. Entonces, ¿qué es lo que les están diciendo con esas condiciones? No puede, o sea, el tiempo que ustedes pueden producir solamente va a estar ligado a 12 horas por día por 5 días a la semana, porque los 7 días, mentiras, a los 7 días a la semana. Entonces, como les están diciendo que sí trabaja 7 días a la semana, pero solo trabaja 12, entonces 7 por 12 sería el máximo de horas que ustedes pueden trabajar durante toda la semana. Esa es una condición, no se pueden pasar de esa cantidad de horas. Si ustedes se pasan, pues están incumpliendo con su problema y por lo tanto, no lo están como resolviendo adecuadamente. Entonces ya les voy a decir que acá no venimos a resolver problemas, sino simplemente a formularlos. Es un proceso de análisis, es un proceso que yo quiero que ustedes realmente entiendan y que realmente interioricen. Entonces, bueno, y el propósito del problema que les acabo de plantear o del ejemplo que les acabo de plantear es realmente, digamos, establecer un fin, un objetivo, porque ustedes están tratando de averiguar cuántos balones de producto A y de producto B van a producir al final del mes, porque ustedes quieren que aumentar las utilidades. Entonces, en el problema les tienen que decir el propósito por el cual les están planteando ese problema, les tienen que decir las condiciones o reglas de juego, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son las limitaciones. Hay limitaciones de capacidad, hay limitaciones de producción, hay limitaciones de distribución, hay muchas limitaciones. Información, les están diciendo los costos, les están diciendo tal vez los precios de venta, les están diciendo tal vez, no sé, la mano de obra o el requerimiento de mano de obra. Eso es información, son parámetros, son cosas que ustedes ya saben. Y les están pidiendo que tomen una decisión. Necesitamos que ustedes nos digan con cuál de los dos, qué cantidad de balones tengo que producir de A y de B para generar las mayores utilidades posibles. Entonces, esto es súper, súper importante. ¿Listo? Las decisiones, como les dije, las decisiones representan variables de decisión. La información representa parámetros. Las condiciones son restricciones o también llamadas ecuaciones, son desigualdades. Y los propósitos es una función objetivo, es una función. ¿Listo? Vamos a tener un ejemplo que es la refinación de petróleo para que ustedes entiendan un poco de cómo es este proceso. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Dos Crudos Inc. es una empresa petrolera que tiene una refinería en la costa de Texas. La refinería procesa crudo proveniente de Arabia Saudita y Venezuela, produciendo gasolina, diésel y lubricante. Los dos crudos se diferencian en su composición química, por lo que producen diferentes cantidades de producto. Un barril de crudo proveniente de Arabia Saudita produce 0.3 barriles de gasolina.
0.4 barriles de diésel y 0.2 barriles de lubricantes. Por otro lado, un barril proveniente de Venezuela produce 0.4 barriles de gasolina, 0.2 barriles de diésel y 0.3 barriles de lubricantes. El restante, 10% del crudo, se pierde en el proceso de refinación. Los crudos también difieren en el precio y disponibilidad. Dos Crudos Inc. puede comprar a Arabia Saudita hasta 9.000 barriles por día a un precio de 20 pesos por barril. Puede comprar a Venezuela hasta 6.000 barriles por día a un precio de 15 por barril. Los contratos establecidos por Crudos Inc. lo obligan a producir 2.000 barriles diarios de gasolina, 1.500 barriles diarios de diésel y 500 barriles diarios de lubricantes. ¿Cómo se pueden cumplir estos requerimientos de la forma más eficiente? Entonces, según lo que vimos, nosotros tenemos que variables, que son decisiones. Tenemos que parámetros, que son información. Tenemos restricciones. Tenemos condiciones, perdón, que son restricciones. Y tenemos un fin o un propósito, que es mi función objetivo. Entonces, en este ejemplo, digamos, si ustedes se dan cuenta, hay una pregunta que sobresale por encima de todo. ¿Cómo se pueden cumplir estos requerimientos de forma más eficiente? ¿Qué es lo que te está diciendo ahí? Eso que te están pidiendo en esa última pregunta es el fin o el propósito. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Porque ustedes quieren saber cuál es la forma más eficiente para cumplir qué requerimientos. Para que ustedes produzcan 2.000 barriles diarios de gasolina, 1.500 barriles diarios de diésel y 500 barriles de lubricantes. Entonces, ustedes quieren o a ustedes los obligan a producir estas cantidades. Esta es su demanda mensual fija. Pero ustedes quieren saber a dónde le compran los barriles de crudo para producir esto. Porque les están preguntando que cuál es la forma más eficiente. Es decir, cuál es la forma en la que ustedes gastan menor dinero, cuál es la forma en la que ustedes pueden producir esta demanda sin gastar tanto. Entonces, si a mí me están diciendo cuál es la forma en la que yo puedo producir esto sin gastar tanto, me están diciendo, mire a ver qué cantidad de, en este caso, crudo, le compra a Arabia Saudita y cuál a Venezuela, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tengo otra decisión. ¿Qué cantidad le voy a comprar a Arabia y qué cantidad le voy a comprar a Venezuela? Por lo tanto, tendría dos variables, la cantidad de crudo que le compraría a Arabia y la cantidad de crudo que le compraría a Venezuela. Ahora, dicen que los dos crudos se diferencian en su composición química, por lo que producen diferentes cantidades de producto. Un barril de crudo proveniente de Arabia Saudita produce 0.3 de gasolina, 0.4 barriles de diésel y 0.2 de lubricantes. Ahí que me están dando información. La información son parámetros. Entonces, el crudo proveniente de Arabia Saudita produce 0.3 barriles de gasolina, 0.4 de diésel y 0.2 de lubricantes, mientras que el proveniente de Venezuela produce 0.4 de gasolina, 0.2 de diésel y un 0.3 de lubricantes. Lo que queda restante de ese proceso se pierde. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá producen 0.3, 0.4, me dan 7, más 0.2 me dan 0.9. No me da el 1 o la unidad entera. Entonces, lo que me está diciendo es que ese 0.1 adicional se está perdiendo. ¿Qué es información? Luego me dice, los crudos también difieren en precio y disponibilidad. Entonces dice, para comprar a Arabia Saudita pueden comprar hasta 9.000 barriles por día. O sea, cada día en Arabia Saudita hay 9.000 barriles que uno puede comprar por un precio de 20 por barril. Mientras que en Venezuela por día hay 6.000 a un precio de 15.000 por barril o de 15 por barril. Entonces también les están dando información. Ese 15 por barril, esta capacidad de que solamente se pueden comprar 6.000 por día, eso que les están diciendo que solo 9.000 por día para Arabia Saudita y que cada barril cuesta 20, es información.
Em, pero también les están imponiendo condiciones. Si ustedes se dan cuenta, las condiciones son restricciones, son reglas de juego, son, digamos que unas condiciones que los limitan, son limitaciones. Entonces les dicen, los crudos también difieren en precio y disponibilidad. Puede comprar Arabia Saudita hasta 9.000 barriles por día. Es decir, Arabia Saudita en un día solo se le pueden comprar 9.000. Menos de 9.000 o 9.000. Y a Venezuela solo se le puede comprar hasta 6.000. Entonces ahí hay dos condiciones. A Venezuela en un día solo se le puede comprar 6.000 o máximo 6.000 y a Arabia Saudita máximo 9.000. Los contratos establecidos por dos crudos los obligan a producir 2.000 barriles diarios de gasolina, 1.500 barriles diarios de diésel y 500 barriles diarios de lubricante. Entonces, acá hay otra condición. Ustedes tienen que producir 2.000 ¿de qué? 2.000 barriles de gasolina. Y tienen que producir también 1.500 de diésel y tienen que producir también 500 de lubricante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos una condición acá que nos habla de la capacidad, ¿sí? De la capacidad de producción que tiene Arabia Saudita y la que tiene Venezuela, o la capacidad de venta que ellos tienen, como lo quieran ver. Tenemos otra que nos habla de demanda, que es una restricción de demanda porque nos está diciendo, esto es lo que le estamos pidiendo y esto es lo que ustedes tienen que entregar sí o sí. Entonces, tenemos dos tipos de restricciones. Tenemos un propósito o un fin, que es nuestra función objetivo. Tenemos dos variables, que es la cantidad de productos que se le va a comprar a Arabia Saudita y la cantidad a Venezuela. Y tenemos muchos parámetros. Entonces, ya identificando en este texto las diferentes partes de un problema de optimización, podemos continuar. Como un repaso, o en este ejemplo de definición de petróleo, decisiones son nuestras variables de decisión que debe decidirse. Entonces, como les dije, cuántas barriles de petróleo se les va, o barriles de crudo se les va a comprar a Arabia Saudita, cuántos barriles de crudo se le va a comprar a Venezuela. Información, ¿qué información nos da? ¿Cuánto produce, cuánta gasolina, cuánta diésel y cuánto lubricante produce cada barril de petróleo, si es Venezuela o si es Arabia Saudita? Otra información que nos dan es cuánta cantidad diaria tienen disponible para vender Arabia Saudita y cuánta cantidad diaria tienen disponible para vender Venezuela. Otra información que nos dan, la demanda. ¿Cuántas barriles de petróleo no, cuántos barriles de gasolina, cuántos de lubricantes y cuántos de diésel necesitan ustedes producir al final del mes? Entonces, eso se llama información. Ahora, condiciones y restricciones. ¿Qué es lo que me está limitando la producción? Me está limitando la producción que yo solamente le puedo comprar 9.000 al día a Arabia Saudita y solo le puedo comprar 6.000 a Venezuela. Otra cosa que me está limitando la producción es que eh, Arabia Saudita, que tengo que cumplir con una cantidad específica, que es una demanda, que es la demanda. Entonces tengo que cumplir con cierta cantidad de barriles de diésel, cierta cantidad de barriles de lubricante y cierta cantidad de barriles de gasolina al final del mes. Y por último tenemos el propósito o nuestra función objetivo, que es ¿por qué estamos haciendo esto? Entonces, ¿cómo cuantificar el impacto de una decisión? Entonces, acá estamos cuantificando nuestro impacto, es
gastando la menor cantidad de plata posible en la compra de los barriles de crudo para la producción que necesito o la demanda que necesito cumplir al final del mes. Entonces, listo. Entonces, acá ya empezamos a plantear de forma matemática. ¿Qué debe decidirse? Entonces, acá tenemos una decisión X1, que será la cantidad de barriles de crudo comprados a Arabia Saudita y refinados por día. X2, que me dará la cantidad de barriles de crudo comprados a Venezuela y refinados por día. Ahora, ¿qué información tengo? Entonces, mucha información. Tengo la producción por barriles de crudo, gasolina, diésel y lubricantes, dependiendo si viene de Arabia Saudita o de Venezuela. Tengo la producción mínima requerida en barriles por producto, gasolina, diésel o lubricantes. Y tengo el precio de cada barril de crudo y la capacidad de barriles que cada país está dispuesto a ofrecerme por día. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que limitan mi decisión? ¿Cuáles son mis restricciones? Entonces, la más importante es que la cantidad de barriles que yo le voy a comprar a Venezuela o Arabia Saudita tienen que ser un número entero. Si yo estoy hablando de barriles de petróleo, yo no puedo comprar menos 5 barriles de petróleo o menos 0 barriles de petróleo o 0 barriles de petróleo. Yo compro 1, 2, 3, 4, en fin. Entonces, si yo les estoy diciendo que yo puedo comprar de 1 hasta infinito barriles de petróleo, les estoy diciendo que X1 tiene que tomar un valor mayor que 0. Mayor o igual que 0, porque puedo comprarle 0, pero también le puedo comprar 5, 10, 15, 20. No les estoy poniendo un límite, solamente les estoy diciendo desde dónde puedo comprar. Entonces, esta es la primera restricción. Esta restricción se llama restricción de tipo de variable, donde le estoy diciendo a mi formulación que las variables X1 y X2 solo pueden tomar valores mayores que 0, mayores o iguales que 0. La segunda restricción es de producción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá en esta información me estaban diciendo que la producción mínima requerida en barriles era de 2.000 de gasolina, 1.500 de diésel y 500 de lubricantes. ¿Sí? 2.000, 1.500 y 500. Producción de gasolina, producción de diésel y producción de lubricantes. Pero también me decía que si yo compraba de Arabia Saudita de gasolina, solo de un barril de crudo me producía 0.3 barriles de gasolina. De un barril de crudo que compraba Venezuela me producía 0.4 barriles de gasolina. Entonces, en cualquier lado, si yo sumo la cantidad de crudo que me trajo, si yo sumo la cantidad de gasolina que me produjo los barriles de crudo que compré a Arabia Saudita, más la cantidad de gasolina que me produjo, la cantidad de gasolina que me produjo los barriles de crudo que compré a Venezuela, me va a dar la cantidad de gasolina o la cantidad de barriles de gasolina que tengo como empresa. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos esto en unidades, nuestro problema está en unas unidades que son barriles de crudo. Y nosotros necesitamos transformar de barriles de crudo a barriles de gasolina. Pues, ¿cómo hacemos eso? Si nosotros sabemos que un barril de crudo de Arabia Saudita son 0.3 de gasolina, entonces yo multiplico la cantidad de barriles de crudo por 0.3 para obtener el total de barriles de crudo el total de barriles de gasolina que obtengo de los barriles de crudo que compré a Arabia Saudita. Lo mismo con el de Venezuela. Si yo sé que 0.4 de un barril de crudo de Venezuela me generan, si yo sé que un barril de crudo de Venezuela me generan 0.4 barriles de gasolina,
Entonces yo multiplico 0.4 por la cantidad de barriles de crudo que compré a Venezuela para que me den la cantidad de barriles de gasolina que tengo. Entonces, como yo no tengo la cantidad de barriles de crudo ni la cantidad de barriles de crudo que compré a Arabia Saudita ni la cantidad de barriles de crudo que compré a Venezuela, yo los represento con una X1 y una X2, que es las variables que estoy representando acá. X1 representa barriles de crudo comprados a Arabia Saudita y X2 barriles de crudo comprados a Venezuela. Entonces, X1 por el valor acá que es 0.3, que es el valor de gasolina que me produce un barril de crudo, más, acá está, perdón, más 0.4, que es la cantidad de gasolina que produce un barril de crudo de Venezuela, por X2, que sería la cantidad de barriles de crudo que compra Venezuela, me daría el total de la producción de gasolina que me producen los barriles de crudo que yo compré. Y ese total tiene que ser, ¿qué? Mayor o igual a 2.000. ¿Por qué a 2.000? Porque 2.000 es mi demanda, es lo que yo tengo que tener al final del mes. Yo no puedo tener menos que esto, pero sí puedo tener más. Ahí solamente me están exigiendo que tengo que cumplir con la demanda. No me están exigiendo que solamente puede ser, que solo puedo producir esa cantidad de gasolina. Entonces, por eso es un mayor o igual. Ahora, para la producción de diésel es exactamente lo mismo. Un barril de crudo comprado a Venezuela o comprado a Arabia Saudita produce cierta cantidad de diésel. Si yo lo compré a Arabia Saudita, me produce 0.4 de un barril de diésel. Si yo lo compré a Venezuela, me produce un 0.2 de un barril de diésel. Entonces, 0.4, que es lo que me produce el diésel de los barriles comprados a Arabia Saudita, lo multiplico por la cantidad de barriles, me va a dar la cantidad de diésel que yo tengo. Más 0.2 multiplicado por la cantidad de barriles que compré a Venezuela, me va a dar la cantidad de diésel o de barriles de diésel que yo tengo producidos de los barriles de crudo que le compré a Venezuela. Entonces, si yo sumo los de Venezuela con los de Arabia Saudita, con esta conversión, teniendo en cuenta que ambos ya son barriles de diésel, me va a dar, tiene que ser mayor o igual a 1.500. ¿Por qué tienen que ser mayor o igual a 1.500? Porque el límite que me impusieron en el enunciado es que tengo que producir mínimo 1.500 para cumplir mi demanda. 1.500 barriles de diésel. Entonces, por eso es un mayor o igual a 1.500. Ahora lo mismo pasa con el de lubricantes. Pues ya sabemos que 0.2 de los barriles de crudo comprados a Arabia Saudita producen, un barril de crudo comprado a Arabia Saudita produce 0.2 barriles de lubricante. Un barril de crudo comprado a Venezuela produce 0.3 barriles de lubricante. Entonces, el 0.2 lo multiplico por la cantidad de barriles de crudo que compra Arabia Saudita y lo sumo con una multiplicación que es 0.3 por la cantidad de barriles de crudo comprados a Venezuela. En este caso estoy sumando dos términos que tienen las mismas unidades y en este caso las unidades serían barriles de lubricante. La cantidad que me di acá tiene que ser mayor o igual a 500 porque el enunciado me dijo que mi demanda es 500 y que yo sí o sí la tengo que satisfacer. Entonces, puede ser 500 o puede ser un valor mayor a ese. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué nos limita, además de esta producción, la decisión? También nos están diciendo que la disponibilidad de compra de Arabia o de venta de Arabia Saudita es de 9.000. La disponibilidad de venta de Venezuela es de 6.000. Entonces, X1, que me representa la cantidad de barriles de crudo comprados a Arabia Saudita, tiene que ser un valor menor o igual a los 9.000 que Arabia Saudita está dispuesto a venderme. Porque yo no puedo comprar 10.000 porque Arabia Saudita no los tiene. Ellos solamente tienen diariamente 9.000. Ahora, entonces la ecuación queda X1 menor o igual a 9.000. ¿Por qué no va a dar un valor negativo? Le estoy diciendo menor a 9.000. Pero ¿qué pasa? Como yo antes en mis restricciones sobre el tipo de variable les dije que tenían que ser mayores a 0, pues
la cantidad de barriles de crudo comprados a Arabia Saudita va a ser un número entre 0 y 9.000. Ahora, le estoy diciendo que Venezuela me dice que ellos solo me pueden vender 6.000. Entonces yo solamente le puedo comprar o 6.000 o un valor inferior a Venezuela. Entonces, X2 tiene que ser menor o igual a 6.000. Pero lo mismo, como yo antes le había dicho en las restricciones sobre el tipo de variable, que solamente podía tomar enteros positivos, es decir, un número mayor o igual a 0, entonces acá me van a tomar x2 va a ser un valor entre 0 y 6.000. ¿Listo? Ahora me dice, ¿cómo cuantificar el impacto de una decisión? ¿Cuál es mi función objetivo? ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es generar el menor costo posible. Pues sabemos que un barril de crudo de Arabia Saudita cuesta 20 pesos. Entonces, si yo quiero saber cuánto me voy a gastar, en general, mi función de costos es la cantidad o las unidades de producto que voy a comprar por el costo de cada producto. Es decir, si ustedes tienen una manzana que vale 1.000 pesos y ustedes van a comprar 5 manzanas, pues ustedes multiplican el precio de esa manzana por la cantidad de manzanas que van a comprar. Entonces, en este caso, si yo voy a comprar 5, entonces 5 por 1.000 pesos son 5.000 pesos. En este caso es lo mismo. Ustedes tienen la cantidad de barriles de crudo que le van a comprar a Arabia Saudita, que sería X1, y saben que el precio de cada barril es 20, entonces 20 por X1. Pero también ustedes tienen otro producto. Entonces, si yo no solo voy a comprar manzanas, pero también voy a comprar peras, entonces las peras valen 2.000 pesos cada pera y yo voy a comprar 4 peras. Entonces, multiplico el precio de la pera por la cantidad de peras que voy a comprar y entonces eso me quiere decir que es 2 por 4 y eso son 8 o 8.000. Entonces, si yo al final del día digo, yo quiero saber cuánto me gasté en el mercado comprando peras y manzanas, entonces yo hoy sumo peras, ¿cuánto me gasté en peras? 2.000 por 4 me da 8.000 más la cantidad que me gasté en manzanas y en manzanas me gasté 1.000 pesos por 5, porque compré 5 manzanas, entonces son 5.000, entonces 5 más 8 son 13. Entonces me gasté 13.000. Lo mismo acá te están pidiendo al final, en el total, ¿cuánto te gastaste? O sea, quieres tener el menor gasto posible. Entonces, tú quieres que esta función, que es 20x1 más 15x2, sea el menor valor posible. Si pudiera darles el valor de 0 y 0, pues sería el valor más pequeño. El problema es que no cumplirían las restricciones porque yo tengo una condición, que es que necesito una demanda de cierta cantidad de barriles de producto. Por lo tanto, yo necesito que X1 y X2 tomen el valor más pequeño posible, pero que a su vez cumplan todas estas limitaciones. Entonces, bueno, las funciones objetivos pueden ser de mínimos o máximos. Yo quisiera maximizar algo o minimizar algo. Yo quisiera maximizar la ganancia. Yo quisiera maximizar mis utilidades. Yo quisiera maximizar la cantidad de actividades que hago en un día. Yo quisiera maximizar mis notas. Yo quisiera minimizar el tiempo que me gasto todos los días al trabajo. Yo quisiera minimizar el tiempo que trabajo, pero manteniendo la efectividad. Yo quisiera minimizar los costos de producción. Entonces, digamos que ustedes pueden o minimizar o maximizar algo dependiendo de cómo planteen ustedes el problema. Algo súper importante es que un problema de optimización se puede plantear de diversas maneras, estando bien. Lo que pasa es que cada formulación depende del pensamiento único e irrepetible de cada persona. Por lo tanto, pueden haber varias formas de plantear algo, estando bien, sin tener que ser iguales. Entonces acá ya está el problema en general, esta es la formulación.
x1 y x2 serían las variables. Estas condiciones son condiciones de producción. Estas condiciones o restricciones son las restricciones de capacidad o de demanda, de capacidad, qué pena. Y estas de acá son las de tipo de variable. Estos valores 03, 04, 02, 04, 02, 03, 2000, 1500, 500, 9000, 6000 son parámetros, 20 y 15. Entonces, 20, 15 y todos estos números que ustedes ven acá son parámetros. Estas X son las variables. Estas que tienen desigualdades son nuestras restricciones. Y siempre el que tenga el min y el max va a ser nuestra función objetivo. ¿Listo? Entonces acá la función objetivo busca minimizar el costo total de compra de crudo. Estas restricciones buscan asegurar la producción requerida de gasolina. La segunda busca asegurar la producción requerida de diésel. Ay, qué pena, acá se me corrió la presentación. Y la tercera busca asegurar producción requerida de lubricantes. Es la misma presentación de acá arriba, entonces discúlpenme porque están unas encima del otro. Esta de acá abajo busca no superar la cantidad disponible en Arabia. Esta de acá busca no superar la cantidad disponible en Venezuela. Esta que está acá abajo, que son estas dos, ellas dos buscan que no sea posible comprar y refinar una cantidad negativa de barriles de crudo. Listo. Entonces, hasta acá les voy a dejar la clase de hoy, ya que muchos de ustedes todavía no han visto lo de la clase pasada. Les voy a dejar unos pequeños enunciados de problemas de optimización para que ustedes vayan practicando y vayan realmente identificando cuáles son las variables. No lo tienen que formular como está acá, sino solamente identificar, hacerse estas pequeñas preguntas. ¿Cómo? Acá, perdón. ¿Qué limita nuestra decisión? ¿Qué información está disponible para tomar la decisión? ¿Qué debe decidirse? Y por último, cómo cuantificar el impacto de una decisión. Es decir, tienen que identificar una función objetivo, una restricción o varias restricciones, normalmente son varias, los parámetros que tienen en el enunciado y las variables de decisión. Entonces, bueno, nada, espero que tengan una feliz noche y que puedan encontrar esta clase de utilidad para sus vidas. Hasta luego.